Estimados amigos, espero que estén bien. Es el espacio del profesor de negocios internacionales Ignacio Vázquez Elliott, también profesor de mercadotecnia, y también pues soy consultor y soy también conferencista, escribo, hago podcast. Todo lo que se pueda en este tiempo es bueno para estar comunicado con ustedes, con la gente pensante que quiere retroalimentación, y a mí también me dan mucha retroalimentación. Bueno, pues este mes de octubre empezó movidito. Como cada año, ¿verdad? El 2 de octubre se recuerda la masacre que el presidente Díaz Ordaz hizo en Tlatelolco. El secretario de Gobernación en ese tiempo era Luis Echeverría. Luis Echeverría todavía vive, es el expresidente más viejo que tiene ahorita México. Pues está en una situación que la prensa dice muy dolida, ¿verdad? Porque sus parientes le han quitado en vida toda la herencia. Tenía muchos negocios inmobiliarios, ya no tiene nada. Está en una silla de ruedas, entonces, pobre señor, está pagando la que debía, ¿verdad? Yo estaba en la preparatoria cuando lo del 68, estaba en segundo de preparatoria en el Itson, en Obregón, Sonora. Y recuerdo que cuando nos llegó la noticia impactó mucho entre los estudiantes. Yo estaba en ese momento en la planilla, o lo que era la Federación de Estudiantes del Itson, en donde el presidente era de la prepa nocturna, porque teníamos prepa nocturna en esas fechas, y pues tratamos de entender qué era lo que estaba pasando, porque en esos tiempos el conductor de noticias, Jacobo Zabludovsky, era el principal comunicador en todo el país, y además era el único canal. Ahí en Obregón teníamos el canal local, el 2, y el canal de México, el 2, el de las estrellas. Entonces era muy confusa la información, pero extraoficialmente nos llevaban noticias de muchos muertos, ¿verdad? Para el gobierno creo que hubo 20 muertos, y para los parientes hubo de entre 400 o más muertos y desaparecidos. ¿Y qué era lo que querían los estudiantes? Estaban protestando. ¿Por qué? De la UNAM y del POLI estaba el Consejo Nacional de Huelga, ¿verdad? Que estaban pidiendo mejoras para los estudiantes y para el país. Yo recuerdo que en la preparatoria teníamos muchos problemas de autoritarismo de parte de la administración de la escuela y de los profesores. Era como si fuera un colegio militar, ¿verdad? O como si fuera una universidad militar, que sí, jefe, lo que usted diga, ¿verdad? Y cuando uno se ponía al tiro, pues, o te corrían, o te expulsaban, o te tronaban, o te hacían algo, ¿verdad? Entonces esto lo hacía muy incómodo. Por eso, como carne fresca de cañón, estábamos dispuestos a todo, ¿verdad? Yo recuerdo que en el 69, estando en el primer año en la carrera, la planilla, otra vez estaba yo en la planilla, estuve 3 o 4 años en la planilla, nos fuimos a pintar bardas. 2 de octubre no se olvida, a un año apenas. Pues fue muy emocionante para nosotros, ¿verdad? Porque jóvenes a escondidas, con las brochas y las pinturas y todo eso, ¿verdad? Pero pues fue lo mínimo que podíamos hacer para protestar por esa situación del 2 de octubre, ¿verdad? Y creo que para el país fue un parteaguas, porque ya las cosas ya no fueron igual a partir del 2 de octubre. Después vino otra represión en el 71, creo que a finales, o en el 70, el Halconazo Domínguez, que era el regente. También hubo una represión muy fuerte contra estudiantes por el rumbo del Politécnico. Y pues estaba así la cosa. No sé si ustedes supieron, ¿verdad? Pero Luis Echeverría, muy valiente, fue a la UNAM para
calmar los ánimos, y resulta que este señor le tiraron una piedra y le dieron en la cabeza. Entonces ya no era como antes las universidades Corderitos, que le decía una autoridad, sí, por acá y por allá, ¿verdad? Ahí mismo en el Itson yo recuerdo que tuvimos problemas de represión, mucha represión. Se había hecho una tradición en esa preparatoria que cada fin de cursos, más o menos por ahí en julio yo creo, los alumnos festejaban con una guerra de bombas de agua. Entonces las guerritas eran entre alumnos, pero pues no falta después por ahí un vivo, ¿verdad?, que le tira una bomba a los carros que van pasando y se distorsiona la fiesta, y estaba el de Rain, de jefe de la policía, un señor de Guatabampo, y pues se empiezan a reprimir a los estudiantes que estaban ahí, hombres y mujeres, ¿eh? Era de los dos. Y esto pues hizo todavía más que se prendieran. Después, creo que en el 72, hubo también una manifestación por ahí, porque llegó el camión del candidato a gobernador de Sonora por el PRI, Carlos Armando Viebrich, y le tiraron piedras desde el edificio de la universidad, de ahí del Itson. Entonces vino una represión y tiraron balazos. No hubo heridos, tiraron balazos. Ellos dicen que eran balas de goma, pero yo vi los orificios de las balas. Yo me encontraba en Mérida, Yucatán, en un congreso de ingenieros con varios de mis compañeros alumnos. Y al regresar, pues nos dijeron antes de llegar, ¿verdad?, por teléfono, pero ya llegamos con, ¿qué está pasando aquí? Ese era el sistema, pues. Entonces nos juntamos otra vez la Federación de Estudiantes y en grupo fuimos a hablar con el presidente municipal. Estaba un señor Romano, creo Pepe Romano, porque don Luis Antillón, que era el presidente electo, pues estaba malito, estaba malo de salud y no estaba ejerciendo, estaba un sustituto. Y pues Romano dijo, no podía hacer nada, no podía correr al jefe de la policía. Entonces, por medio de palancas y de influencias y todo eso, conseguimos que Faustino Félix nos recibiera en casa de su hija, donde él estaba pasando unos días. Y fuimos a hablar con Faustino y pues quedamos en eso, que no era prudente lo que había hecho el señor Valderrain y que iban a cesarlo. Y efectivamente lo cesaron al señor. Pero se van las personas, pero los sistemas siguen igual de represión, pues. Entonces no hubo mucha ganancia, no crean. Y ya para entonces empezaron a suspenderse las bombas de agua, porque cuando se empezaba a rumorar de que venía la bomba de agua, el ITSO suspendía las clases, decían, hasta aquí llegó el año escolar y punto, vámonos hasta los exámenes finales, ¿verdad? O no me acuerdo si habían pasado, no habían pasado los exámenes finales. Entonces, pues era más fácil cortar por lo sano, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando ya estaba en el último año de la carrera, la prepa desapareció del Itson. ¿Por qué? Porque era gente muy joven, pues los preparatorianos, ¿verdad? 15, 16, 17 años, que prendían fuego en cualquier cosa. Entonces, salió la última generación de prepa, ¿no? Pero ya no hubo ingresos a primero, a segundo ni a tercero, y se fueron. También desaparecieron la nocturna, que causaba muchos problemas. La mayoría eran de magisterio, que estaban haciendo sus estudios para hacer una carrera o hacer una maestría, no sé, ¿verdad? Entonces, lo que yo vi es que el Itson se transformó. Ya para entonces, me acuerdo que era Luis Estrella, el rector, Luis Estrella Acedo, el rector del Itson, ¿verdad? El cual le mando un cariñoso saludo al licenciado Estrella. Y pues después lo invitó el gobernador de Sonora, en esos tiempos era Ocaña, el gobernador, y lo invitó como secretario de gobierno. Entonces dejó el Itson y se lo dejó encargado a Oscar Russo y le dijo, compadre, ahorita vengo, nomás voy a estar unos 3 años ahí en la Secretaría de Gobierno y me regreso. Entonces regresó
Y le dijo Russo, el que se va para Guatabampo pierde su campo. Y no le quiso regresar la silla a Estrella. Entonces Estrella ya le quedó nomás ser presidente municipal de Cajeme, pero pues ya no pudo regresar a Litson. Él tiene mucha documentación de todos los esfuerzos que se hicieron, ¿verdad?, para que Litson sea lo que es hoy, una gran universidad en el sur de Sonora. Presencia en Guaymas, en Palme, en Navojoa, pues, y por supuesto en Obregón con 2 campus. Y la situación es que, con lo que empecé, pues, del movimiento del 68, despertó las conciencias y hasta ahora, pues, y ahora las universidades, pues, a lo mejor son un poco más abiertas. Yo que he ejercido la profesión de docente por más de 30 años en escuelas públicas y privadas, yo he tratado de ser ese profesor que yo quería tener cuando estaba en la escuela, porque yo soy diferente como profesor a como me trataron a mí. Y tuve una gran enseñanza también porque cuando yo estaba en la primaria, en el Instituto La Salle, tuve 3 años seguidos al mismo profesor, 4º, 5º y 6º, el extraordinario ser humano que se llama Francisco Duarte, excelente profesor. Él me sembró todas las bases éticas y morales que yo tengo, además de las que aprendí en la familia, por supuesto. Y a él le debo yo parte de mi ser, ¿verdad? Pues de mis logros en el empleo, en lo familiar, en lo social y en lo económico, ¿verdad? Y por eso también yo le estoy muy agradecido a mi gran profesor Pancho. Bueno, amigos, para no ser más largo el video, pues aquí lo dejo. Les deseo que se sigan cuidando del COVID. El COVID es una epidemia que no se ha ido. Si están vacunados, síganse cuidando. Si no están vacunados, por amor de Dios, hombre, vacúnense, no les va a pasar nada. Sigue lleno de mentiras y fake news. Las redes sociales a mí me llegan, pero no les crean, hombre, son mentiras. Bill Gates no tiene nada que ver con esto. Amigos, que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.